Ha visto el sol sobre malos y buenos, porque Él es Dios. ¿En qué se equivocó el sacerdote Elí? Crianza de sus hijos. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue la falla que cometió? Si era un sacerdote, un conocedor amplio de las leyes de Dios, un líder, una referencia de Dios en la tierra. Elí empezó a gobernar la nación de Israel a sus 58 años. Empezó a liderar el pueblo de Dios, escogido por Dios. Un buen esposo, un padre. Y durante 40 años estuvo administrando la nación de Israel, dice la Escritura. Pero es curioso ver cómo finalizó su vida. Por eso la inquietud de cuál fue su error. Dice la Biblia que en sus últimos días él estaba sentado en una mecedora esperando la respuesta de la guerra, porque Israel estaba en guerra contra los filisteos. Pero es curioso cuando señala el escritor diciendo, pero su corazón estaba temblando. Sentado sobre la mecedora, pero su corazón estaba temblando. Lleno de angustia. Mientras se deseaba, mientras ahí se estaba moviendo, estaba intranquilo por dentro. Su alma estaba muy inquieta. Hasta que llegó la noticia. Ya un señor de 98 años, dice que cuando recibió la noticia, cayó de espalda y murió. Cuando arranca su gobierno, es evidente que Elí era una referencia para el pueblo. Todos acudían a él porque él estaba dirigiendo en el tabernáculo, en el templo de reunión. Incluso Ana, con la historia de Ana, acude allá al templo a orar porque Ana vivía triste, vivía vacía y entonces necesitaba descargar todos esos problemas, amado de Dios, y se va al templo a orar. Y Elí, él la vio orando, incluso trata de reprenderla, pero luego se dio cuenta que el tema era una relación directamente con Dios, que no estaba ebria, sino que ella estaba orando. Incluso Elí fue el encargado de preparar al último juez de la tierra, a Samuel, precisamente el hijo de Ana. Y lo preparó y lo instruyó. Y incluso no me atrevo a pensar de que no solamente a Samuel, porque Samuel fue el último juez de la tierra, uno de los últimos profetas. Muchos jueces pasaron por las manos de Elí. Así que, si te das cuenta, hizo parte de todo este proyecto de Dios para salvar a la nación de Israel. Como todo sacerdote tenía responsabilidades y obligaciones de cuidar y de servir en las cosas sagradas del templo, de instruir al pueblo en la ley de Dios, de conducir al pueblo a entender la llegada del Mesías, de siempre servir como intermediario entre Dios y el pueblo. Es decir, Dios solamente hablaba a través de ¿quiénes? De los sacerdotes. ¿Te fijas el valor de su posición? Así que tenía grandes responsabilidades dentro del reino. La Biblia no habla mucho acerca de la relación de su esposa. Los historiadores tampoco logran entender qué ocurrió después con su esposa. No sabemos si de pronto murió. En última quedó a cargo de sus hijos. Bíblicamente eran su reemplazo dentro del sacerdocio.
Porque como lo estudiamos con José, Dios era un Dios de orden, y Dios dijo, bueno, los levitas solamente son los que van a dirigir en el tabernáculo. Son los sacerdotes. Araón, por ejemplo, fue sacerdote. Elí fue sacerdote, por lo tanto le correspondía a sus hijos dirigir en el tabernáculo, en el templo. Hermanos, usted y yo también somos sacerdotes, ¿estamos de acuerdo? Y mientras nos ubicamos en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, quiero recordar las palabras del apóstol Pedro, diciendo, porque vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Las obligaciones que tenía Elí dentro del templo de Dios también son responsabilidades y obligaciones que usted y yo tenemos dentro del reino de Dios. El templo de Dios, el tabernáculo de aquel tiempo, es representado por el reino de Dios, que es la iglesia en este momento, de cuidar las cosas sagradas dentro del reino de Dios, de guiar al pueblo, de orientarlo. Usted es un representante de Dios en la tierra por el hecho de ser cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que usted y yo también somos como Elí, con grandes responsabilidades dentro del reino de Dios. Y Elí cometió un error, y el objetivo es que nosotros no cometamos los mismos errores que Elí. ¿Estamos de acuerdo? Miren 1 Samuel, capítulo 1. Y en el capítulo 2 empieza ya a mostrar una fase más íntima de Elí, porque la Biblia empieza a quitar a Elí dentro del marco eclesiástico, ¿no?, de su título como sacerdote, a mostrar más su vida personal. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Muchas gracias, Marita. Bien. El cristianismo no solamente se encierra dentro del modelo eclesiástico en el que vivimos domingo a domingo, porque a veces creemos que ser cristiano es solamente ser cristiano los domingos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Ser cristiano es todo un modelo de vida. Y lo que Dios evalúa no es exactamente cuando venimos el domingo, porque el domingo hacemos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor vestimenta, ¿no?, nuestros mejores zapatitos. Estas sandalias son como nuevas. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Dios evalúa es tu vida íntima, tu vida personal, tu vida familiar, tu papel como esposo, tu papel como esposa, tu papel como hija, como hijo, como madre, como padre. Eso es lo que realmente a Dios le interesa. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es el cristianismo. El cristianismo es un modelo de vida. Y por eso la Biblia saca a Elí del templo, le dice que esta es su vida personal, como sacerdote perfecto. Incluso reprendiendo a Ana, guiando a Samuel, siendo un representante, un gran líder, pero en su vida personal, ¿cómo era Elí? Empiezan a haber vacíos, como la falta de información de su esposo. Ni siquiera la Biblia la relata, por lo menos para resaltar una cualidad como su papel como esposo. Entonces genera inquietud. Entonces, ¿cómo era Elí como esposo? Como líder, perfecto, pero en la casa. Darwin como líder, bien, pero ¿qué tal mi papel como esposo o como padre? Entonces,
Dios no se ahorra esfuerzo en escribir a la esposa, dejando ciertos vacíos en su papel como esposo, pero sí habla a sus hijos. Y mira lo que dice. Capítulo 2, versículo 1. Pero los hijos de Elí eran hombres como impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Wow. El gran sacerdote, el representante de Dios en la tierra, el que lideraba al pueblo, el que se atrevió a reprender a Ana porque pensó que estaba ebria, a quien instruyó jueces, incluso preparó a Samuel. Dios lo saca de su templo, le dice: ahora hablemos de tu vida personal, Elí. Me voy a ahorrar, para no hacerte quedar mal, no voy a hablar de tu matrimonio. Voy a ahorrarme eso. Pero no puedo pasar por alto tu relación como padre. Y es que tus hijos eran impíos. Y ni siquiera tenían conocimiento de quién. De Dios. Es decir, que Elí no se había esforzado ni siquiera por entrenar a sus hijos. Era un experto entrenando a Samuel, entrenando al pueblo, dirigiendo al pueblo, pero sus hijos no había hecho el suficiente esfuerzo de entrenarlos y de enseñarles quién era Jehová. Y por eso la Biblia no le da vergüenza decir diciendo: Elí, el gran sacerdote, sus hijos ni siquiera tenían conocimiento de quién era Jehová. Primer error. De no educar a sus hijos en el temor de Jehová. Dice la Biblia que ni siquiera sus hijos, cuando ya crecieron, como no hubo una formación, no hubo devocional familiar, no hubo devocional personal, no hubo una preocupación por Elí de sacar tiempo de su valioso trabajo como sacerdote y de entrenar a sus hijos. Y cuando crecieron, dice la Biblia que ni siquiera lo escuchaban. Los hijos no lo escuchaban. Porque el tiempo valioso para entrenarlo era cuando podía tener control sobre ellos, cuando están pequeños. Adelante, adelante, Salo. Es fácil decirle: te sientas y me escuchas. Pero cuando crecen, dígale lo mismo. Ya ahí se sale del control. Y cuando Elí lo quiso hacer, dice la Biblia literalmente, no lo escucharon. Mira, hijo, es que deberías comportarte. Listo, papá. Dice, le entró por aquí y le salía por aquí. ¿Qué tan importante, hermanos, es educar a nuestros hijos? ¿Qué tan importante es lograr desarrollar un entrenamiento con ellos sobre el temor de Jehová? ¿Es importante o no es importante? Léalo conmigo en Proverbios. Sin pasar Samuel, vamos al libro de Proverbios. Por ahí ya algunos hermanos lo memorizaron, pero es bueno recordarlo para no cometer los mismos errores que Elí. Capítulo 22. Versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye ¿a quién? Al niño. No al adulto, que el adulto es más pesado. Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo. Esto nos obliga, hermanos,
que dentro de nuestra pesada agenda, nuestra agotada agenda, en nuestra correndilla, en nuestro día a día, ¿qué dice el Señor? Saca tiempo, instruye. Saca el espacio, instruye. Saca el momento y edúcalo a ser un hombre temeroso de Dios o una niña temerosa de Dios. Y si lo queremos más literal, ¿qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4? Criad, ¿cómo? Léalo, Efesios capítulo 6, versículo 4. Criad a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y si vosotros sois padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino más bien criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Al parecer esto no lo hizo Elí. Y por eso la Biblia sin pena escribe, era un gran sacerdote, pero sus hijos no tenían conocimiento. ¿Qué tanto saben nuestros hijos del temor de Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos como padres a nuestros hijos? Y yo, igual que ustedes, estoy en esa carrera como padre. Y no crean que a mí también me atemoriza, digamos, que Salo crezca sin principio o sin ser fuerte mentalmente para defenderse frente a las pruebas que va a tener cuando ya ni Nati ni yo estemos. Porque en casa la protegemos, pero ¿qué pasa cuando está en el colegio? ¿Qué pasa cuando va a la universidad? ¿Qué pasa cuando se enfrenta al mundo laboral? Lo que nosotros, Nati y yo, no le hayamos enseñado, adivinen quién se lo va a enseñar. El mundo. El mundo sí le va a enseñar. Y le va a decir por dónde es el camino. Y si ese niño no tuvo la instrucción bíblica, va a creer que ese es verdad, que ese es el camino correcto. Así que los hijos de Elí crecieron y adivinen qué, como eran el reemplazo del papá, dirigían el templo. Gobernaban en el templo. Pero dice la Biblia que eran hombres impíos. ¿Sabe qué significa la palabra impíos? Yo en griego los definen como personas sin valor, sin educación y sin temor a Dios. Fíjate cómo lo define la Biblia en el griego la palabra impío. Sin valor, sin educación y sin temor a Dios. Eso era lo que estaban reemplazando a Elí en el templo. Y como consecuencia, que no hubo una educación para los hijos de Elí cuando estaban aún bajo el control del papá, miren lo que pasó. Ahí mismo en 1 Samuel, donde estamos ubicados. Gracias. En el capítulo 2. Sí, 1 Samuel capítulo 2. Versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y no solamente eso, sino dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Como no hubo una instrucción precisa, había un desbordamiento de mal comportamiento, dice la Biblia. Se burlaban de las ofrendas, se robaban las ofrendas, se burlaban de los sacrificios, llevaban mujeres a dormir dentro del templo. Y Elí escuchaba las quejas del pueblo diciendo: los que están dirigiendo se roban las ofrendas, menosprecian los sacrificios, hacen toda clase de barbaridad dentro del templo, Elí, y esos son tus hijos.
Y aquí viene el segundo error que resalta la Biblia. Dice el versículo 23, leámoslo por favor. Les dijo, y Elí baja y les habla, ¿no? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Aquí había un segundo error por parte de Elí. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí alcanza a verlo? Elí toleraba estas cosas. Y se lo voy a mencionar por qué. Elí no aplicaba disciplina en sus hijos. Si no lo hizo pequeño, mucho menos grande. Lo mínimo que tenía que haber hecho Elí, por el mal comportamiento que tenían sus hijos, era retirarlos del ministerio. Los hijos de Elí no podían gobernar, no podían dirigir dentro del templo. ¿Estamos de acuerdo? Era bíblico y estaba explícito en la ley de Moisés. Es más, ¿sabe qué decía la ley de Moisés? Si Moisés estuviera allí dirigiendo, ¿sabe qué se pasaba con los hijos de Elí? Muertos. Porque la ley lo determinaba. De esa manera. Si había un comportamiento de la magnitud de los hijos de Elí dentro del tabernáculo, ¿sabe qué decía Dios? Sáquenlo y mátenlo. Porque ha deshonrado el templo. El lugar sagrado donde Dios reposaba era en el tabernáculo. Y por ellos haberlo profanado, tenían que morir. Pero Elí no decidió matarlos. Bueno, entonces por lo menos sácalo. No, tampoco lo voy a sacar. Les voy a decir una reprensión. Pero para Dios ya no era momento de reprensión, sino de qué. Como Elí no lo iba a hacer, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Ahí, sigamos leyendo. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto ¿qué? Matarlos. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir, dice otra versión. ¿Cuál era la decisión de Dios frente al comportamiento de los hijos de Elí? Como no escucharon al padre, llevan teniendo ese comportamiento, ¿cuál era la decisión de Dios? Según la ley de Moisés, debe matar. Entonces digamos que Elí, el papá, tome las riendas, o lo sacan del ministerio o lo matan. Pero ni lo sacó del ministerio ni lo mató. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces yo resuelvo matarlos. Hermanos, nuestros hijos necesitan disciplina. ¿O no necesitan disciplina? Proverbios. Ayúdame Proverbios. Capítulo 22, por ejemplo, al capítulo 22 de Proverbios. Muy bien, aquí es el versículo. Ya perdón, disculpe, yo lo leo. Proverbios capítulo 22. La necedad, ahí mismo, en el versículo 6 leímos instruye, pero después dice sabio Salomón. Pero si hay necedad, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada a la vida del muchacho, pero la vara de corrección lo alejará de él. Miren el capítulo 29. Capítulo 29 de Proverbios, versículo 15 también.
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Capítulo 19. Y por el mundo es más. Capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. El hijo consentido, dice la Biblia, avergonzará. Y Elí estaba siendo avergonzado ¿por quién? Por sus hijos. No lo instruyó. Y cuando necesitaban disciplina tampoco lo hizo. Así que Dios no tuvo otro remedio de matarlos. Porque no hubo disciplina. Hay momentos que pronto salgo y en nuestro caso yo soy más consciente de que trato más el diálogo con Salo. Pero también soy consciente, como me dicen a ti, que hay momentos en que Salo ya no necesita el diálogo, sino una ¿qué? Una vara de corrección, dice la Biblia. Una disciplina. Llámese correa. Porque dice la Biblia, pero tampoco se apreció tu alma a destruirlo. Y dice en el versículo 20 que la ira no se gobierne. Dice, ya lo dice en el versículo 19. Dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa violencia añadirá más nuevos males. Es decir, que tampoco lo voy a reprender exacto con ira, porque me voy a causar nuevos males. Pero si habla de la vara y la corrección, mientras hay esperanza, dice la Biblia, mientras hay que corregir, porque la vara permite que el niño o la niña se corrija. La disciplina. Una cosa es instrucción, otra cosa es disciplina. Primero la instrucción, dice el versículo 6. Pero si la necesidad persiste, entonces utiliza la vara de la corrección, sin que tu corazón se llene de ira, para que pueda... ¿Estás escuchando, Isis? Rachel. Todavía le puede dar vara a Rachel. Y a Dairo. Y a Manuel también. Hermano, dice la Biblia que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo corrige y lo disciplina, pero por amor. Y Dios nos da duro. Y nos hace sufrir y nos pone de rodillas. Pero no porque nos odia. No porque ¿qué? Nos ama. Y quiere evitar que seamos avergonzados aquí en la tierra y también seamos avergonzados en el cielo. Para evitar eso, ¿qué hace Dios? Nos corrige con disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Nos instruye, eso hace cada domingo. Pero como Darwin no hace caso con la instrucción que hace Dios, entonces debe estar quieto. Quítale esto. Hasta que aprenda a reconocer quién es más importante. O algo sufrir por eso. Hasta que entienda. Última parte de la historia de Elí. Elí no disciplinó. La disciplina era sacarlo del ministerio urgentemente por la forma como estaban liderando dentro del templo, pero no lo hizo, lo dejó liderando. Y Dios le resalta su último error. Miren cómo Dios le dice, Elí, ¿sabes cuál fue tu problema? Primero Samuel. Versículo 29. Vamos a leer el versículo 27, capítulo 2. Primero Samuel, capítulo 2. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, mira bien lo que Dios le manda a decir a Elí. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mira la importancia que Dios le está resaltando a Elí. Todos estos beneficios, todos estos privilegios se los di a ti y a tu padre. ¿Por qué? Dice Dios a Elí.
¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, dice Dios ahí, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice lo siguiente: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que ya no habrá ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, dice Dios, mientras Dios ponga bendición a los demás. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán a la edad mínima. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en el mismo día. Y yo levantaré otro sacerdote fiel. Y dice el versículo 36, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de tus ministerios para que pueda comer tan siquiera un bocado de pan. Esa fue la sentencia de Dios. ¿Cuál fue el tercer error? Dice Dios: porque has honrado más a tus hijos que a mí, dice Dios. Uno ama mucho a los hijos. Yo amo mucho a Salomé, y es mi tesoro. Ellos son mi familia, Nati y Salomé. Pero lo que yo no puedo dejar de tener claro es que ¿quién va primero? Dios. Y si Nati y Salomé se apartan de la iglesia, ¿cuál debe ser mi comportamiento? ¿Ir detrás de ellos a hundirme en el mundo del vicio o seguir fiel a Dios? Seguir fiel a Dios. Elí iba tras ellos porque toleraba la maldad de sus hijos dentro del templo. En pocas palabras, Dios le dijo: así como se han comportado ellos, te estás comportando tú, porque lo has honrado más a ellos, les temes más a ellos que a mí, y por eso voy a acabar contigo y con toda tu descendencia. Y el que quede vivo, voy a hacer que se postre y ruegue por un pedazo de pan de la vida miserable que va a llevar. Y así terminó. Cuando empezó la guerra, es chistoso, esta última parte da esta risa. Cuando empezó la guerra, Israel iba perdiendo. Los ancianos del pueblo dijeron: traigan el altar. Ahora, miren, traigan el altar para que Dios nos proteja, porque ya los filisteos habían matado más de 4,000 soldados a ellos. Y los ancianos dijeron: traigan el altar para que nos defienda Dios. Y adivinen quiénes llevaban el altar a la guerra. Los hijos de Elí. Como campanantes con el pecho inflado, llevaban el altar de Dios a la guerra. Y el pueblo empezó a gritar júbilo, porque pensaba que ya Dios estaba con ellos en la guerra. Pero Elí sabía que sus hijos no eran dignos de llevar el altar. Y los filisteos tuvieron miedo, dice la Biblia. Retrocedieron y dijeron: ahora sí, nos mató Dios. Y los valientes de los filisteos dijeron: no, vamos a seguir atacando. Y ese día hubo más de 30,000 muertos en el pueblo de Jehová, y mataron a los hijos de Elí. Y se robaron el altar, los filisteos. Y solamente un hombre escapó y le dio la noticia a Elí. Esa fue la noticia que recibió: mataron a tus hijos, mataron a todos los soldados y se llevaron el altar. Y fue tanta la impresión que le dio a Elí que cayó detrás y se derrumbó y murió. Incluso su nuera, que estaba encinta, dice la Biblia, fue tanta la impresión de escuchar que su esposo y su
y su suegro habían muerto, dio a luz, del impacto dio a luz y murió también. Pero hubiera sido mejor que no, ese niño no hubiese nacido, porque la historia que le esperó después fue trágica. Y todo eso ocurrió por los errores de un sacerdote. Hermanos, somos representantes de Dios en la tierra, ¿sí o no? Amén. Somos sacerdotes de Dios en la tierra. Trabajamos en el reino de Dios. Y estamos aquí para ayudarnos unos a otros a finalizar nuestra vida en la mansión celestial. Pero 3 errores que no podemos cometer. No podemos construir nuestro cristianismo solos. Este cristianismo es familiar. Así que es mi obligación trabajar con Nati y con Salo la necesidad de aprender a temer a ¿quién? A Jehová. Los niños tienen que crecer con el conocimiento de Dios y el temor a Jehová. Pero eso no es tarea de los predicadores, ni de José, ni de Jonas. ¿Es tarea de quién? Es tu hijo. Así que nos toca sacar tiempo en casa para educarlos y disciplinarlos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. A nuestros hijos, a nuestros nietos. Y cuando haga falta la disciplina, no le dé miedo. A mí tampoco me va a dar miedo. Porque la disciplina va a ayudar a Salo a corregir lo que no entendió con la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque como dice la Biblia, instrúyelo o corrígelo con vara mientras hay esperanza. Pero que nunca, ojo con lo que voy a decir, que nunca sea más importante nuestros hijos que Dios. Amén. Es duro de entender. Que nunca sea más importante tu pareja que Dios. Porque Dios es celoso de estas cosas. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén.